huesos y sufrirlo no puedo. De esto no me avergüenzo, este evangelio eterno. Testifico tus hechos, nací para este tiempo, porque es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Traspasa el tiempo, tu evangelio no es antiguo, sino eterno. Las hojas caen, flor se seca, mas tu palabra siempre eterna es, siempre eterna es. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Hoy me despierto, me consume tu fuego, tan metido en mis huesos y sufrirlo no puedo. De esto no me avergüenzo, este evangelio eterno. Testifico tus hechos, nací para este tiempo, porque es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor.
metido en mis huesos y sufrirlo no puedo. De esto no me avergüenzo, es tu evangelio eterno. Testifico tus hechos, nací para este tiempo, porque es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Traspasa el tiempo, tu evangelio no es antiguo, sino eterno. Las hojas cada vez se secan, mas tu palabra siempre eterna es, siempre eterna es. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no. Muy buenas tardes, amada audiencia de FM 94.1, La Predicadora. Te saludo con la paz del Señor. Bienvenidos a un nuevo programa de Evangelio Eterno. Estamos en vivo esta vez. Agradezco al Señor porque, bueno, pude llegar temprano, pero bueno, empiezo tarde, ¿viste cómo es esto, no, amigo? Pero bueno, en este día jueves 25 de septiembre de este 2025, siendo la temperatura, a ver, no sé, a mí me marca 17 grados, hace bastante, está fresquito. Bueno, mi nombre es Elías Escubilla y este es un nuevo programa de Evangelio Eterno. Para la gloria del Señor podemos estar en vivo. Gracias a Dios por la vida de Manos Mágicas, acá mi amigo, siervo, mi hermano en Cristo, Mauro Sánchez, en la operación técnica, que los otros jueves anteriores me dio una mano ahí, le dije, amigo, todo tuyo. Me dijo, hago un par de llamadas y está todo ok, me dijo. Descansa. No, que estuvo pasando algunas prédicas, un programa anterior, creo, no, la última vez le dije que pueda compartir algo, no, llenar con música ahí. Pero bueno, ahora estamos en vivo, por cuestiones laborales no pude estar los otros jueves, pero le dije que me escapé, ¿viste? Y cualquier cosa, modo avión, le doy... No, pude volver, pude salir del trabajo temprano y poder hacer el programa, así que quédate en la sintonía que hasta las 5 de la tarde vamos a estar, hasta las 5 de la tarde, Dios mediante, vamos a estar compartiendo este programa de Evangelio Eterno, episodio número 20, segunda temporada. Sí, vamos de a poco, tuvimos muchas pausas en el medio, pero bueno, gracias a Dios que podemos estar, el Señor lo permite y el Señor tiene toda la autoridad, todo el poder y Él hace como Él quiere, ¿sí? No en vano hacemos lo que hacemos, no es que lo hacemos porque no teníamos otras cosas que hacer, sino que bueno, el Señor pone esto en nuestro corazón para poder compartir con ustedes y estar en vivo hasta las 5 de la tarde, Dios mediante, compartiendo siempre palabra de Dios. Este evangelio que no es moderno ni es antiguo, sino que es eterno. Es este evangelio que no entiende de la cronología, del cronos, del cual estamos vos y yo metidos, y el tiempo pasa, como se dice dicen algunos, pero en realidad, como bien nos enseña la Biblia, nosotros pasamos por este tiempo. Este tiempo tuvo un comienzo y tendrá un final, ¿sí? Lo dice la palabra de Dios. El mundo pasa, está pasando, del griego, como lo dice Juan en la primera carta. Y nosotros pasamos por este tiempo estipulado por Dios. Y el evangelio, las buenas noticias son eternas, va más allá de la cronología. Por eso pasa las generaciones y la palabra de Dios no vuelve vacía, es viva y es eficaz, ¿sí? Es eterna, su palabra es verdadera, su palabra no cambia, su palabra es infalible, su palabra es inmutable, su palabra es poderosa, es perfecta, es limpia, sumamente limpia, pura, santa,
es bendita su palabra, es verdadera. Así que quédate en la sintonía porque queremos compartir nuevamente un poquito más de Evangelio Eterno. Si me puedes subir un poquito la cortina, querido operador técnico Mauro Joaquín Sánchez, gracias, varón. Subímela un poquito más. Y bueno, como siempre, en cada programa vamos a estar hasta las 5 de la tarde compartiendo siempre las reflexiones. Subilo sin miedo, que yo me escucho, yo te digo. Subilo, ahí está. Vamos a estar compartiendo como siempre en la segunda hora podcast, episodio número 20, y se llama el título del podcast del día de hoy, Cuando el barro habla. Así se llama, Cuando el barro habla. Interesantísimo, ¿no? Ahí te lo compro, yo vi ahí nada, estaba vendiendo, no, nada que ver. No. Pero como estamos compartiendo siempre, compartimos reflexiones y bueno, quiero que puedas prestar atención y que puedas quedarte porque siempre, como siempre decimos, hay vida práctica en el Evangelio. El Señor siempre tiene cosas para decirnos, para hablar a nuestras vidas, a nuestro corazón, y como siempre también la sección de apologética. Vamos a estar compartiendo esta vez de arqueología. Ahí con mi amigo Mauro nos vamos a poner los cascos de arqueología, vamos a ir con el cincel, con el pico, vamos a ir con la palita y vamos a ir a las excavaciones a través de la palabra de Dios. Vamos a ir y vamos a responder la pregunta si la Biblia es científicamente precisa. Si la Biblia es científicamente precisa, y esta vez, mirá, como no estuve programas anteriores, bueno, un versículo más te añado, vamos a hacer 4 versículos. Para la gloria del Señor vamos a estar compartiendo y respondiendo esto con 4 versículos de la sección de apologética que no puede faltar. Y el podcast que no puede faltar, aparte de las canciones. Vamos a estar orando también por las peticiones. Vos te puedes comunicar al 11 60 39 33 75. 11 60 39 33 75 es el WhatsApp de la predicadora. 11 60 39 33 75. Y también el número de línea es el 60 71 38 45. 60 71 38 45. Y también estamos saliendo por el Facebook La Predicadora Señales Antes del Fin. La Predicadora Señales Antes del Fin, donde también puedes estar viendo en vivo y comentando si lo querés hacer o simplemente escuchar por esa vía, o por la aplicación La Predicadora 94.1 para Android, o el dial desde La Ferrer acá hacia todo, para todo el mundo, hasta donde lleguen las ondas radiales. Estamos en vivo con mi amigo Mauro para compartir palabra de Dios. Así que dicho esto, vamos a estar orando, pero también compartirte el versículo. Porque cuando el barro habla, vamos a compartir un poco de Job y también de un pasaje que nos habla Isaías y habla por boca de Dios. Habla palabra de Dios, ¿no? Isaías, por mandato de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, pero también el pasaje central se encuentra en Job. Vamos a hablar un poco sobre Job. Es un pasaje que me ha llamado mucho la atención y el Señor me ha ministrado, y bueno, espero que pueda hacerte de bendición a tu vida también en esta tarde. Dice Job capítulo 13 versículo 15, en uno de los tantos discursos y en uno de los tantos pedidos que hace Job delante de sus amigos a Dios, esos amigos molestos que tuvo, como él lo llama más adelante también, pero bueno, él quiere defender su causa, su integridad. Y en uno de los versículos dice, en el versículo 15 del capítulo 13, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. He aquí, aunque él me matare, él llega a decir, en él esperaré. Mira, si Dios me mata, voy a esperar en Dios. Hemos compartido en algunos de los programas lo que es esperar. Si vos sos cristiano, sos hijo o hija de Dios, tenés que esperar. Te guste o no, le guste a quien le guste, tiene que esperar en el Señor. Y también las personas que no conocen al Señor, la espera, siempre uno espera algo, ¿sí? Y en la vida cristiana también pasa, y es lo más real que tenemos, esperar en Dios. Incluso sabemos que la muerte no es dejar de existir, ¿sí? No es dejar de existir, solamente significa separación, pero ahí, cuanto más cerca estamos de la muerte, más cerca estamos de conocer cómo fuimos conocidos, de estar en la presencia de Dios, si sos hijo, si sos hija de Dios. Por eso nuestra esperanza, como hemos compartido en uno de los programas también,
no solamente se enfoca en esta vida, no solamente es acá y ahora, porque seríamos lo más digno de conmiseración, de lástima. El mundo nos tendría lástima, ¿no? Pero nuestra esperanza es una esperanza eterna. Estamos de paso en esta tierra y Job lo entendía también de alguna manera. Vamos a hablar de esto y de defender lo indefendible. ¿Cómo podemos responder entre tantas preguntas que Dios nos haga tal vez, poder responder una sola? No podemos, es imposible, ¿sí?, contender o altercar con el soberano, con el Dios altísimo. Por eso somos barro en sus manos. Como dice Isaías, dirá el barro el que lo formó, ¿qué haces o por qué me haces así de esta manera? El Señor en su soberanía sabe lo que hace y no se equivoca. Si vos estás pasando por un momento difícil en tu vida, el Señor sabe lo que hace. Él no se equivoca. No solamente tiene todo poder, no solamente es omnipotente, todopoderoso, sino que su sabiduría es infinitamente mayor. Él tiene la sabiduría para llevar a cabo todo su poder. Así que no hay manera de que el Señor haga cosas, ¿sí?, que van en contra de su voluntad, valga la redundancia, perfecta, buena y agradable. El Señor no es un Dios dualista, no es un Dios deísta que les dio cuerda al universo y luego se fue. No es un Dios dualista, bueno y malo, no. El Señor dice que es bueno y para siempre su misericordia. Una y otra vez la Biblia nos habla de eso. Y como también lo habla, vuelvo nuevamente a la primera epístola de Juan, que Él es luz y que no hay ningunas tinieblas en Él. O como lo dice Santiago en el primer capítulo, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Así que quédate en la sintonía. He aquí, aunque él me matare, dice Job, en él esperaré, no obstante defenderé lo indefendible. Defenderé delante de él mis caminos. Vamos a analizar esto y como siempre hay aplicación para nuestra vida. Así que si te identificás con Job o es un libro favorito para tus lecturas diarias en tu vida cristiana, quédate en la sintonía porque tenemos algo para decir de parte de Dios, como Dios habló a mi vida primeramente. Cuando el barro habla, somos barro en las manos del alfarero, en sus manos, ¿sí? Y qué bueno es que podamos tener esta buena comunicación y no perderla con nuestro Creador, con nuestro alfarero, con nuestro Dios altísimo, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con Jesucristo. Así que oramos, pasamos el Res, versículo y luego la primera canción. ¿Te parece? Si te parece, amigo, si no, bueno, está. Me dijo que sí, vamos todavía. Bueno, oramos al Señor. Padre, te doy gracias por esta tarde, te doy gracias por la vida de Mauro, Señor. Padre Santo, bendice a mi hermano, Señor, en su trabajo, prospérale, Señor, fortalécelo, Señor, bendice a cada hermano y hermana que están en sintonía, que se estén conectando o escuchando ahora o después la grabación. Señor, bendice, Señor, sus vidas, si están en sus trabajos, si están en sus casas, viajando, haciendo alguna actividad, están, Señor, y conectándose con la aplicación, con el Facebook, con cualquier medio que tenemos. Señor, bendice sus vidas. Señor, que tu palabra toque, Señor, a través de estas ondas radiales, que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine a través de lo ya revelado que es tu palabra perfecta, Señor. Ilumine nuestro corazón para poder amarte mejor, para poder conocerte más, para poder conducirnos delante de tu trono, delante de tu presencia, Señor, delante de tu camino, Señor, como tú mandas, como tú quieres, como a ti te place, Señor. Padre, cómo no adorarte, cómo no exaltarte, cómo no darte gracias por permitirnos estar acá nuevamente y compartir con todos mis amados hermanos y hermanas que están del otro lado, amigos, amigas, Señor, a aquellos que escuchan tal vez por primera vez este programa. Bendice sus vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús abrimos este programa de esta manera. Amén y amén.
Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, dijo Pablo a los de Éfeso, ¿eh? Terrible, ahí modos ojos saltones, dijo Mauro, ¿qué está diciendo este? Un libro apócrifo, tal, no. Dice la Biblia, ¿no? Cristo vive, por Él vivimos, hermanos. No es que vivimos nuestra vida, sino que vivimos la vida de Cristo en nosotros. De eso se trata. Va por ahí el asunto. Así que qué bueno es gozarnos en esto, en la resurrección de Cristo. Es el único que resucitó de entre los muertos y que vive para siempre. El único que dejó la tumba vacía. El único que ha ganado, que venció, ¿sí? El único victorioso y suficiente Salvador. A Él le damos gloria, a Él le damos honra, a Él le damos alabanza en esta tarde. Gracias le damos a Dios porque podemos estar por su Hijo Jesucristo, por esta gracia inmerecida, por estas bendiciones espirituales innumerables que tenemos en Cristo Jesús, la adopción, la regeneración, ¿sí? La unión con Cristo, la santificación, la glorificación que se llevará a cabo también, hermanos. Todo lo que tenemos, la conversión, el arrepentimiento, la fe en Él, la gracia, todas las cosas, bendiciones que tenemos en Él, las herencias que nos esperan en los cielos también, hermanos. Por eso, qué bueno que es disfrutar del Señor, qué bueno que es ser discípulo del Señor, seguir sus pisadas, qué bueno que es eso. Así que quédate en la sintonía, estamos hasta las 5 de la tarde, Dios mediante, compartiendo palabra de Dios, y estamos compartiendo el pasaje central de este programa de este día, es Job capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿No te suena ridículo esto? Y hablamos un poco, medio absurdo, ¿qué está diciendo? ¿Cómo? Aunque Él me matare, en Él esperaré. No entiendo. Es como que, ¿para qué vas a esperar si te va a matar? ¿No? Pero no obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Y vamos a hablar un poco de esto, ¿no? De defender lo indefendible. Dios tiene todas las prerrogativas, toda la autoridad, todo el derecho, tanto de bendecirnos como de maldecirnos. Y esto muchas veces el ser humano no lo entiende, porque Él es Dios soberano. Nosotros somos barro en sus manos, como lo dice Isaías también, ¿no? Somos de Él, le pertenecemos, somos de Él. Así que quédate en la sintonía cuando el barro habla, es lo que se llama el programa de hoy. Pero antes de esto, bueno, como bien compartíamos al comienzo, vamos a pasar a la sección de apologética. Si te parece, querido amigo, si lo tenés ahí, la presentación. Y vamos a hablar un poco de la arqueología y vamos a responder, ¿sí? La arqueología, quisieron la ciencia muchas veces ir en contra y disentir en cuanto a la Biblia, en cuanto a la Escritura. Pero la palabra de Dios, la arqueología avala lo que dice la Escritura en personajes bíblicos, ¿sí? En ciudades, en muchas cosas. La palabra, los descubrimientos arqueológicos no contradicen las declaraciones bíblicas. Y esto es lo que vamos a ver y vamos a responder si la Biblia es científicamente precisa. Vamos ahí ya te pusiste el casco de ahí de arqueólogo. Buenísimo, buenísimo. Tendríamos que trabajar de eso, ¿no? Vamos a presentarlo de esta manera, la sección de apologética. Esto es sección de apologética. Defensa de la fe cristiana, con respuestas directas ante las principales doctrinas y creencias equivocadas de sectas y religiones. Muy bien, estamos acá en vivo, vamos a compartir la palabra de Dios sobre esto, ¿no? ¿Qué tenemos para decir sobre la arqueología? Lo siguiente, la arqueología comprueba la veracidad histórica de las Escrituras. Esta sección de apologética es completamente diferente a las sectas y religiones de las que hablamos, porque vamos a hablar específicamente de la arqueología y vamos a responder esta pregunta, ¿no? Que decíamos, ¿es la Biblia científicamente precisa?
La arqueología, como decíamos, comprueba la veracidad, ¿no?, de las escrituras, la veracidad histórica, y provee un trasfondo histórico y sociocultural que permite entender y verificar acontecimientos, lugares y personajes bíblicos. ¿Sí? Provee este trasfondo, ¿no? Los descubrimientos arqueológicos no contradicen las declaraciones bíblicas correctamente entendidas. La ciencia respalda a la Biblia. ¿Sí? Algunos que dicen, no, la ciencia, el primer sorbo del vaso de agua te hace ser ateo, te hace convertirte en un ateo, en no creer, pero dice que al final, en el fondo del vaso, está esa frase: te vas a encontrar con Dios, si seguís escarbando y escarbando. La ciencia, como decíamos, respalda a la Biblia, respalda la palabra de Dios, las escrituras, y lo vemos en algunos ejemplos que quiero compartir en esta tarde con ustedes, hermanos. Para responder si la Biblia es científicamente precisa, en primer lugar quiero compartir en Isaías capítulo 40, versículo 22, 40-22 de Isaías, dice de esta manera: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. ¿Te sentiste langosta alguna vez? O como decimos acá en Argentina, saltamonte. ¿No? Dice, bueno, él está, o capaz que lo digo yo. No sé, vos lo decías así, Mauro, también saltamonte, no conocías, ¿no? Langosta decías vos, ¿no? Uy, lo dije yo solo nomás, revelé un secreto familiar. O como dice Joel, que hay distintos tipos, ¿no? Pero bueno, dice así la Biblia, mirá: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, Dios, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¡Wow! Este es nuestro Dios, el Dios incomparable, el Dios eterno. Cuando la mayoría de la gente pensaba que el mundo era plano, acá nos dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¡Ey! Tremendo. Cuando la mayoría, justamente, de la gente pensaba que el mundo era plano, y unos 300 años antes de que Aristóteles sugiera la redondez de la tierra, ¿qué tenemos acá? Este pasaje que dice 40:22 de Isaías, 300 años antes de Aristóteles, Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, confirmó que el mundo es esférico. La ciencia lo comprobó muchos años, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Tremendo. La arqueología, ¿sí?, un choque de manos con la Biblia de alguna manera acá. Y también vamos al libro de Job. Estamos compartiendo Job, pero capítulo 28 de Job, un poema muy antiguo. Job se cree que fue de la época de los patriarcas, de Abraham, de Isaac. En esa época, antes de Moisés, se cree que Moisés fue el escritor de Job también, cuando estuvo en el desierto. Ahí, sí, que huyó cuando mató al egipcio, inspirado por el Espíritu Santo. Se cree que alguien le contó esta historia, ¿no? Les contaron esta historia de Job, y él escribe inspirado por el Espíritu Santo, o directamente Dios, ¿no?, lo inspiró. El Espíritu Santo lo inspiró a escribir esta historia, ¿no? Un libro muy antiguo, época de patriarcas, y dicen en este poema muy antiguo, en el capítulo 28, versículo 5, que habla Job y empieza a decir en el versículo 5: de la tierra nace el pan. De la tierra nace el pan. Y debajo de ella está como convertida en fuego. Tremendo. Lo podríamos leer en otras versiones, pero acá se entiende, ¿no? Dice: de la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. La ciencia moderna, hermanos, ha comprobado la veracidad de la Biblia cuando afirma que se calcula que el centro de la tierra, como dice acá, debajo de ella está como convertida en fuego. Confirma la ciencia que
Se calcula que el centro de la Tierra tiene temperaturas superiores a 3.300 grados Celsius, que equivale a 6.000 grados Fahrenheit, ¿no? 3.300 grados Celsius. Tremendo. Por eso acá nos vemos también, sí, hermanos, en Job capítulo 28, versículo 5, de la tierra nace el pan y debajo de ella, debajo de la tierra, está como convertida en fuego. Vamos también a Eclesiastés capítulo 1, versículo 6. La ciencia moderna comprobó esto, lo de el núcleo de la tierra, el centro de la tierra. Dice Eclesiastés 1, versículo 6, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Vuelvo a leerlo, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y sus giros vuelve el viento de nuevo. Tremendo. Nadie puede ver al viento, pero lo podemos sentir. Hoy, bueno, lo sentía, ¿no? Viniendo para acá a la mañana también hay viento fresco, ¿sí? La ciencia también afirma que el aire frío baja de los polos hacia el ecuador, se calienta y vuelve hacia los polos en un círculo continuo, como está escrito en la Biblia, ¿sí? ¿Qué pasa? El aire frío baja de los polos. Leíamos esto, el viento tira hacia el sur, ¿sí? Hacia los polos, y como decíamos, se calienta y vuelve hacia los polos en un círculo continuo. Entonces tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y dice, y a sus giros vuelve el viento de nuevo, en lugar de donde estaba. De continuo vuelve hacia los polos en un círculo continuo, ¿sí? Como está escrito acá, tal cual en la palabra de Dios. Y la ciencia afirmó esto. La arqueología, la ciencia moderna. También vemos en Génesis capítulo 1, versículo 3, vamos a ir, Génesis capítulo 1, uno de los primeros versículos, a ver si lo tenemos acá, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Con un pasaje muy cortito, creo que ya Mauro lo sabe de memoria, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, dice Mauro. Gracias, Mauro, ahí está, bien. Cada vez que la ciencia ha disentido con la Biblia, al pasar el tiempo, hermanos, la Biblia ha sido confirmada como cierta. Un día la ciencia también reconocerá que sin Dios el universo es imposible. Dios es nuestro creador. Por eso me gusta en Génesis donde empieza a decir que Dios creó, Él es el Dios creador. La Biblia no responde de que Dios existe. La Biblia responde de que Dios ha hablado y por su palabra llamó el mundo a existencia y lo creó todo, ¿sí? Y eso responde, si Dios ha hablado, entonces quiere decir que Dios existe. Y Él habló y nosotros existimos. Y Él habló y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y Él habló y dijo, sea la luz, y fue la luz. Un día la ciencia va a reconocer esto, que sin Dios el universo es imposible. Por eso uno de los científicos, me acuerdo de algunas discusiones, ellos planteaban, es que no puede ser, con esta teoría del Big Bang, no puede ser, tiene que haber algo, causa y efecto. Hay una causa que no tiene ningún efecto, o sea, hay una causa de las causas, ¿sí? Hay un origen de todo lo que ha creado, lo que existe, y es Dios. Por eso en el fondo del vaso te vas a encontrar con Dios. En el fondo, Dios es nuestro creador, Dios es profundidad. Y como lo presenta Job, como lo vamos a ver, hermanos, acerca del porqué del sufrimiento de Job, es todo lo que trata el libro de Job. Es explicación tras explicación, filosofía, sabiduría sapiencial, donde están sus amigos ahí disintiendo con Job, rozando con la soberbia y la altivez, tal vez estando en una especie de pedestal imaginario, tratando de juzgar, vos hiciste las cosas mal, Job, pero hay una sabiduría infinitamente mayor a la que ellos están ignorando, y hay una sabiduría infinitamente mayor a la que ellos no pueden llegar. El ser humano no llega, no hay manera de que llegues. Por eso Dios es eterno, es profundidad, ¿sí? Es soberano, y por la palabra de su poder, como dice el escritor de Hebreos, sustenta todas las cosas. Es decir que por medio del Señor Jesucristo, Dios
hace que todo sea sostenible, aún en este tiempo. Él puede decir con su palabra que desaparezcamos y no existimos más, y se acabó el asunto. Pero Él es el Dios creador, que con todo poder y con toda sabiduría fundó el mundo, creó el universo. Como lo dice el Salmo 93, afirmó el mundo y no se moverá. Unos centímetros para arriba, todos congelados. Unos centímetros para abajo, estamos todos quemados, calcinados, ¿no? En el universo. Él sostiene el universo, hermanos. Por eso le damos la gloria en esta tarde y en esta sección de apologética. Sí, la Biblia es científicamente precisa también, como lo vimos con esto, lo del círculo de la tierra, con lo de también el núcleo de la tierra, con lo del viento, se calculó el viento también, y con esta palabra, ciertamente, Dios ha hablado y por medio de su palabra todo fue creado. Él es el único que vara. Crear del hebreo quiere decir vara. Él es el único que crea de la nada. Así que vamos a una canción, ¿te parece, amigo? Esta fue otra sección de apologética y luego volvemos. Yo sabía
La fe no pregunta a dónde voy, decía esta canción. Un hijo que un padre heredó, no importa la razón, déjame el corazón, decía, ¿no? Nosotros nos vivimos por emociones, por sentimientos, ¿sí? Sabemos que tenemos la vida de Cristo y como estábamos compartiendo, Dios es profundidad, ¿no? Me gusta siempre, yo lo menciono, ¿no? En Romanos capítulo 11, Pablo habla de que oh profundidad de la riqueza, la sabiduría, del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables son sus caminos. Empieza a hablar Pablo y dice que Dios es profundo, se detiene, que no hay manera de que podamos llegar, pero Él se acercó a nosotros. Ahí está la clave. Él se acercó y Él nos ama tan profundamente, hermanos. Él nos ama, Él nos libera, Él nos provee de todas las cosas que necesitamos. A veces nos empecinamos en tener cosas que tal vez no son necesarias para nuestra vida, ¿sí? No son necesarias para nosotros. Por eso qué bueno que poder decir, Señor, necesito esto, pero que sea conforme a tu voluntad. Señor, estoy anhelando esto, pero Señor, si te tengo a vos, lo tengo todo. Primeramente lo más importante es buscar el reino de Dios, nuestra vida íntima, nuestra comunión con Él, porque ahí repercute todas las áreas de nuestras vidas luego. Así que como estamos compartiendo, el Señor es profundidad, y aunque tal vez nos sintamos barro un día más que otro, seguimos siendo barro, hermanos, en sus manos, ¿sí? Barro tan frágiles, ¿no? Leíamos ese pasaje de Isaías que dice: Dios ve a los hombres como langostas. Es tremendo, ¿no? Pero igual Él nos sigue amando. Él nos ha creado para gloria mía, dice el Señor, los he creado. Esto lo dice en Isaías 43 y habla de esto, ¿no? Por eso, hermanos queridos, quiero compartirte otra canción. Vamos a pasar la próxima canción, querido amigo, y habla de esto, ¿no? ¿Sabes lo que dice el escritor? Esta canción se llama Ligland, una canción My Jesus, ahí más o menos, mi Jesús. No, ¿qué querés hacer el Span English? Me decía Mauro, ¿no? Pero habla de que acá en la orilla, dice, estoy de pie, pero en el agua, en la profundidad del mar, está la esperanza del hombre. Inmundo caigo ante ti ahora, dice Jesús, ven y lávame por dentro. Corro hacia el agua y ahora corro, dice, ahora corro hacia el agua y corro hacia el agua ahora. Y dice en el estribillo: y estoy tan perdido en tu amor y en tu misericordia. Señor, tu belleza me inunda y es tan abrumadora. Estoy tan agradecido por tu verdad. Estoy tan enamorado de ti, mi Jesús, mi Jesús. Me gusta esto que dice: tu belleza es tan profunda, tan abrumadora, la belleza del Señor. Por eso, como decía Horacio Bonar, un escritor cristiano, él decía que un instante en la presencia de Dios en los cielos nos hará olvidar de toda una vida de desolación. Un instante viendo el rostro de nuestro Maestro. Hermanos, esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, Dios, y a tu Hijo a quien has enviado. La vida eterna no es algo, sino que es alguien, es Cristo. Por eso quiero compartir esta canción. Vamos con todo, amigo, ahí, y escuchamos estas guitarras hermosas, esta canción My Jesus de Ligland. Espero te sea de bendición. Here on the bank I stand, but in the water is the hope of man. Unclean I fall before you now. Jesus, come wash me inside out. I'm running to the water now. I'm running to the water now, and I'm lost in your love and your mercy. Lord, your beauty is so overwhelming. I'm thankful for your truth.
my Jesus. Here on the bank I stand, but in the water is the hope of man. Unclean I fall before you now. Jesus, come wash me inside out. Oh, I'm running to the water now. Oh, I'm running to the water now. And I'm lost in your love and your mercy. Lord, your beauty is so overwhelming. I'm thankful for your truth. I'm so in love with you, my Jesus. Yeah, yeah. All things are new again. Covered in waters of love I stand. All my chains are broken. Oh, all things are new again. Covered in waters of love I stand. All my chains are broken. As I'm washed inside your ocean, I'm running to the water now. I'm running to the water. I'm running to the water now. And I'm lost in your love and your mercy. Lord, your beauty is so overwhelming. I'm thankful for your truth. I'm so in love with you, my Jesus, my Jesus. And I'm lost in your love and your mercy. Lord, your beauty is so overwhelming. I'm thankful for your truth. I'm so in love with you, my Jesus. Oh, my Jesus. You make all things new. You are so good to me, Lord, yeah. So thankful, Lord, so thankful, Lord. I'm a new creation. You make all things new, oh Lord. Yeah, you are my foundation. You are just so beautiful. I'm a new creation. You make all things new, oh Lord. So in love with you. So in love with you. So in love with you. Inicio de espacio publicitario. Ready.
Porque sabemos lo que te gusta. Tenemos los mejores menús para vos. Pizzas redondas o por medio metro. Empanadas de carne cortadas a cuchillo. Salchipapas. Milanesas. Sándwich completos. Pastas. Nosotros somos Alma Brutian. Comidas caseras. Atendemos de lunes a sábados de 10:30 a 15 horas. De 18:30 a 23:30 horas. Y los domingos también. De 18:30 a 0 horas. Estamos en Maciel, 1559, entre Casares y Azurduy. Para pedidos, 11 6601 8589. Y no cocines más. Probá nuestras comidas. Alma Brutian, lo más rico para vos. Paz y bendecida vida para todos. El pastor Ángel Ramón Ferreira, a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua El Salvador, y te invitamos a escuchar nuestro programa radial todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. También te invitamos a nuestra congregación general todos los domingos de 16:30 a 18:30 horas en el barrio El Mirador, calle Soldado Sosa, 3506, a 2 cuadras de Ruta 3. Podés encontrarnos a través de nuestro canal de YouTube, Casa Emílica Ferreira. Para mayor información, comunicate con nosotros al 11 31 56 60 76. Y como siempre os digo, queridos hermanos, ¿están preparados para más? Guárdame, Señor, en tu mirada. Hola, ¿cómo estás? Desde el Ministerio Lo Incomparable queremos invitarte a una confraternidad de damas. Escóndeme bajo tu El día 11 de octubre a las 16 horas en la calle Los Jazmines 565. Bajo el lema Encontrándome en tu mirada, respiro. donde adoraremos al único Dios verdadero y juntas nos gozaremos en los deleites de su palabra, que nos estará ministrando la sierva Alicia de Satco, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Salmos 63:2. Te esperamos. Dios te bendiga. Como perla en tu altar. Vuelve la segunda temporada de Jehová es mi guerrero. Una vigilia radial poderosa para fortalecer tu espíritu y clamar juntos en unidad. Todos los viernes de 23 horas hasta las 2 de la madrugada por FM 94.1, La Predicadora, en enlace con Radio Antorcha, FM 93.7, con la conducción de los pastores Mari y Rubén Barrios, trayendo palabra, oración, alabanza y la presencia viva de Dios. Búscanos en Facebook como La Predicadora 94.1, señales antes del fin. No te lo pierdas, porque para Dios nada es imposible. Dios te bendiga. El pastor Ariel Francisco Saenger, de la Iglesia Herederos de la Salvación, junto con el pastor presidente Lao de la Iglesia La Nueva Jerusalén, te invitan a una campaña evangelística pentecostal con el lema Ven a Dios. Venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Isaías 1:18. Los días 26, 27 y 28 de septiembre en la calle Almagro y Alagón, barrio Primavera, esto es en González Catán, a partir de las 18:30 horas. Campaña evangelística pentecostal, ven a Dios.
somos un pueblo. Te invitamos a escuchar Revolución Juvenil, Marcando Huellas, los días miércoles de 10 a 13 horas, conducido por la hermana Adriana Rodríguez y el evangelista Ariel Tula. Te invitamos a compartir estas 3 horas de palabra de vida, reflexión y buena música. Acompáñanos en YouTube en Revolución Juvenil Marcando Huellas. Por tu radio, La Predicadora 94.1. Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, transmite La Predicadora 94.1 MHz. 20 años en el aire. Fin de espacio publicitario. Muy bien, continuamos en la segunda hora. Estamos en vivo, querido, querida, vos que estás ahí, hermano, hermana, amigo, amiga. Un saludo ahí para Jeremías, un hermano que está escuchando, me lo hizo saber. Dios te bendiga, hermano, que estás trabajando ahí, que Dios te fortalezca ahí. Y bien, ahora sí, estamos en la segunda hora. Tenés el WhatsApp que es 1160 39 33 75. 1160 39 33 75 es el WhatsApp de La Predicadora. 60 71 38 45 es el número de línea. También un saludo para la hermana Adriana. Después voy a estar leyendo los mensajes al finalizar, que dejó su mensaje, ¿no? Todos los mensajes los juntos todos también, y antes de finalizar el programa leo todos los mensajes y oramos también, ¿sí? 60 71 38 45 es el número de llamada, y el Facebook La Predicadora Señales Antes del Fin. La Predicadora Señales Antes del Fin, puedes estar viendo ahí, comentando también si querés, o el dial 94.1 FM La Predicadora. Bien, he aquí aunque él me matare, dice Job 13:15, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. ¿Sí? Esto se lo dice a sus amigos, Elifaz, Bildad, Sofar y Eliú, ¿sí? Que era el más jovencito, que a los últimos capítulos empieza a hablar también, que nadie le pidió que hable, pero empieza a hablar también los 4 amigos que estaban ahí, ¿no? Y él, Job, empieza a decir esto, ¿no? Defenderé ante él mis caminos. Sí, pero ahora vamos a ver de qué se trata esto de defender lo indefendible, de cuando el barro habla. De alguna manera, ¿sabes lo que Dios quiere decirnos a primera instancia? Que no tenemos que perder la comunicación con Él. No pierdas. Estás pasando por un momento muy drástico, tremendo en tu vida, muy difícil. Tal vez te identificás con Job por lo que pasó, pero no pierdas la comunicación con Dios. Habla con tu Padre. Habla con tu Padre Celestial, con el Dios eterno, el Dios que hablábamos de la arqueología, de la ciencia, el Dios que es profundidad. Habla con Él. Como compartíamos esta canción, ¿no? De Ligland, que hablaba de que en inglés, ¿no? Que Él es nuestro Jesús y que su belleza es tan profunda y nos inunda. Él es profundidad y nos manda a ir a la profundidad, a nadar, no estar en la orilla, sino a nadar con Él, como vio esa visión el profeta Ezequiel. Así que te presento cuando el barro habla. Te pido que puedas prestar atención, no te vayas. Luego pasamos una canción inédita que quiero compartir, una canción ahí que quiero pasarla, que bueno, tenía que ajustar varias cosas, pero bueno, vamos a escucharla también, que tiene que ver con esto de hablar con Dios. Cuando el barro habla, Job capítulo 13 versículo 15, y luego volvemos. Hola, bienvenido a un nuevo tiempo de reflexión. Hoy, cuando el barro habla. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Job
capítulo 13, versículo 15. Dios tiene toda la prerrogativa tanto de bendecirnos como de maldecirnos, por el simple hecho de permanecer o no en los mandamientos de Dios. Pero aparte de eso quiero llevarte más profundo, porque incluso si no existiera o no se nos diese a conocer los preceptos del Altísimo, Él seguiría teniendo esa autoridad incuestionable. No hay manera de poder escapar del diseño creado por el hablar del eterno Dios. Pero también, ¿por qué escapar? Cuando Él habló y llamó al mundo a existencia, independientemente de lo que la gente crea o no crea, fuimos formados por su infinito poder y su infinita sabiduría. Y aunque la ciencia avance y el mundo cambie, nunca el ser humano podrá llegar a comprender en plenitud a Dios. Hay un gran abismo que separa a la sabiduría obsoleta y pasajera del hombre con la sabiduría y el inmenso poder del Omnipotente. Y el gran problema es querer meter el razonamiento humano a todo lo que acontece en el planeta Tierra. Todo esto te lleva a una frustración de la cual no se puede escapar, un dolor profundo y un vacío existencial que por más que pretendas saberlo todo o conocerlo todo, que por más que insistas en teorías, experiencias, en relativismo, empirismo o racionalismo, en diferentes corrientes de pensamiento, al final te vas a encontrar con la misma bolsa sin fondo con la que se encontraron los amigos de Job. El querer buscar el porqué de los sufrimientos de su desdichado amigo los llevó a ponerse en una especie de pedestal, rozando directamente con la soberbia y el egoísmo. No podemos mentirnos en que quisiéramos saber muchas veces el por qué nos pasa lo que nos pasa, y oramos a Dios y le pedimos dirección, muchas veces de manera apacible y otras a gritos desgarradores, pero parece tan presente la imagen del abismo que quiere presentarnos las circunstancias específicas que estemos atravesando, como si fuera que Dios está tan lejano que no podemos llegar, por más que le vemos 1.000.000 de oraciones. Y puede ser que muchas veces nos hemos visto como los amigos de Job, o incluso como Job mismo, en alguna situación límite que hayamos pasado. Y lo peor es no tener respuestas, y lo más duro es el tiempo de espera después de que hemos derramado nuestro corazón delante de su presencia. Pero entendemos que, aunque no se trata de comprenderlo, sino de obedecerlo, a la hora de practicarlo, nos cuesta ponerlo por obra. El ser humano pretende desligarse de Dios. Lo creado no puede desprenderse de su creador. Como bien lo diría Pablo años más adelante a los romanos, todo es de Él, por Él y para Él. Y solo en Él el hombre encuentra contentamiento y paz interior. Por eso vemos de alguna manera que Job apela a la misericordia de Dios y quiere hallar este contentamiento en el deleite del Señor. Aunque vemos que es casi imposible porque estamos hablando de un hombre que lo perdió absolutamente todo, que por la orden de Dios le pasó todas esas calamidades a su vida. Por eso todo el libro de Job intenta responder el porqué de su sufrimiento. Y en este versículo llega a notarse la desesperación que brota de lo más profundo de su ser. Aunque él me matare, todo estaba dicho, solo quedaba pedir que Dios se acuerde de él, aunque su vida dependa del hilo de Dios. Esperar en Dios, aunque Él quiera matarte, parece absurdo si lo miras por el lente del razonamiento humano. Pero no se trata de esperar que cobres a fin de mes, o que todo se acomode como por arte de magia. Se trata de una espera que desafía la lógica, que se sostiene en la fe desnuda, en la convicción de que Dios sigue siendo Dios, aunque todo lo demás se derrumbe. Job no estaba esperando una recompensa, ni una explicación, ni siquiera una restauración inmediata. Está esperando en Dios mismo, en su carácter, en su justicia, en su misericordia. Y eso es lo que lo convierte en un testimonio viviente de lo que significa defender lo indefendible ante el Dios soberano. Porque, ¿quién puede presentarse delante de Dios y decir yo tengo razón? ¿Quién puede levantar su causa y pretender que su camino es justo ante el Eterno? Job lo intenta, no desde la arrogancia, sino desde la honestidad desgarradora de un corazón que ha sido triturado por el sufrimiento.
Él no está defendiendo su inocencia como si fuera perfecta, sino que está clamando por una audiencia con Dios, por una oportunidad de ser escuchado, de que su dolor no sea ignorado. Y eso, en sí mismo, es un acto de fe. Defender lo indefendible no es justificar el pecado, ni negar la soberanía divina. Es reconocer que, aunque no entendamos, aunque no veamos el propósito, aunque nos sintamos aplastados por el peso de la prueba, seguimos creyendo que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios no se equivoca y que, si nos permite pasar por el fuego, es porque hay algo más allá del dolor que está formando en nosotros. Job no se retracta de su dolor, ni minimiza su sufrimiento, pero tampoco se rinde ante la desesperanza. Él espera, y en esa espera se revela una de las verdades más profundas de la fe, que no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en aquel que las tiene. No es esperar que todo se resuelva como lo haría un contrato humano. Esta espera es diferente. Es la espera del alma que ha sido quebrantada, pero que se aferra a la fidelidad de Dios. Es la espera que no exige explicaciones, sino que se rinde ante la majestad del Altísimo. Job dice: no obstante, defenderé delante de él mis caminos, no porque crea que puede convencer a Dios, sino porque sabe que Dios es justo y escucha al que clama con sinceridad. Aquí se revela una paradoja gloriosa. El hombre que se sabe pequeño, que reconoce que no puede defender lo indefendible, se presenta ante Dios no con arrogancia, sino con reverencia, no con acusaciones, sino con súplica, no con certezas, sino con fe, porque la fe no es la ausencia de preguntas, sino la presencia de confianza en medio de ellas. Y es que, ante el Dios soberano, no hay argumento que valga si no está impregnado de humildad. No hay defensa que prospere si no está bañada en verdad. No hay camino que se mantenga firme si no está fundado en la roca que es Cristo. Job, sin saberlo plenamente, estaba apuntando hacia esa esperanza futura, que habría un mediador, un redentor, alguien que pondría su mano sobre Dios y sobre el hombre, y reconciliaría lo irreconciliable. Por eso, defender lo indefendible ante Dios no es una estrategia lógica, sino una expresión de fe radical. Es decirle a Dios: acá estoy, con mis heridas, con mis dudas, con mi dolor, pero aún así, acá estoy y espero en ti. Es reconocer que, aunque todo parezca perdido, Él sigue siendo digno de confianza. Y eso es lo que transforma el sufrimiento en adoración, la desesperación en esperanza y la prueba en testimonio. Aunque Él tenga el deseo de quitar nuestras vidas, Él no se equivocaría, porque no somos dueños de nuestra propia vida. Como dijo Dios en Isaías 45, versículo 9, dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? Es decir, ¿quiénes somos para pretender cambiar el designio perfecto del Altísimo? Al final del túnel te vas a encontrar con la supereminente grandeza de Dios y su infinita sabiduría que no admite respuestas humanas. Por más que el hombre trató durante siglos y siglos, nunca logró ni logrará encasillar a Dios, porque Dios no se discierne en la razón humana, porque también la esperanza que Él ha puesto en el que cree en Él trasciende al sufrimiento y el dolor. Defender lo indefendible pareciera ridículo, pero vemos en todo el libro de Job que todo lo que le sucedió lo llevó a tocar el corazón de su Creador. Al final fue necesario todo esto, porque lo llevó a confesarle a Dios a corazón abierto que hablaba lo que no entendía de Él, que de oídas había oído de Él, que de la teoría podía salir aprobado, pero a la hora de vivir lo conocido intelectualmente estaba lejos de lograrlo. Y muchas veces el ser humano es así, pero al Dios eterno nada le sorprende. Él podría tener una larga lista y conoce todas las cosas que le hemos dicho en el transcurso de nuestra vida. Pero, aunque podríamos pensar que hemos decepcionado a Dios, Él no se da por vencido con nosotros. Caemos, nos levantamos y volvemos a caer, y Él nos levanta.
a pesar de las preguntas existenciales que vienen en ese pozo que atravesamos. Y es que en cierta manera todos somos Job. Todos terminaríamos diciendo al Señor que, aunque nos mate, en Él esperaremos. Porque no podemos vivir sin esperar en Dios, porque cada aliento y cada latido de nuestro corazón se lo dejamos a Él. Porque hoy vivimos y mañana no sabemos si despertaremos. Todo se trata de la fe, de la certeza de lo que espero, pero la convicción de lo que aún no vi, pero que he escuchado, aunque tal vez haya sido de oídas como a Job, pero que ahora puedo verlo. Puedo verlo en este dolor, y puedo verlo del otro lado, esperándome con brazos abiertos. Y cuando lo vemos, aunque sea entre lágrimas, aunque sea en medio del quebranto, algo cambia, porque la fe no es solo para los días de sol, sino para las noches más oscuras. Es en ese valle de sombra donde se revela la luz de su rostro. Job lo entendió al final. No se trataba de tener razón, ni de ganar un debate teológico con sus amigos, ni de justificar su sufrimiento. Se trataba de conocer a Dios de verdad, no por tradición, no por herencia, no por teoría, sino por experiencia. Y esa experiencia, aunque dolorosa, lo llevó a una revelación que transformó su alma. Ahora mis ojos te ven. Esa es la meta de todo proceso, de toda prueba, de todo silencio divino que parece eterno. Que nuestros ojos espirituales se abran, que podamos ver más allá del dolor, más allá de la pérdida, más allá de lo que no entendemos, porque cuando vemos a Dios, todo lo demás se reubica. No desaparece el sufrimiento, pero se resignifica. No se borra la herida, pero se convierte en testimonio. Defender lo indefendible, entonces, no es un acto de necedad, sino de rendición. Es decirle a Dios, no entiendo, pero confío. No veo, pero sigo caminando. No tengo fuerzas, pero tú me sostienes. Y esa es la fe que agrada a Dios. La fe que no exige explicaciones, sino que se postra ante su soberanía. La fe que no se apoya en lo visible, sino en lo eterno. La fe que, como Job, se atreve a esperar, aunque Él me mate. Esa es la fe que transforma, la fe que salva, la fe que ve a Dios en medio del polvo, la fe que, al final, nos lleva a decir, hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Porque cuando Dios se revela, todo lo demás se calla, y el alma por fin descansa. El barro nunca perdió la comunicación con el alfarero, y por eso su alma en él descansó. Amigo, la fe es lo único que no podemos perder. No nos pueden quitar el dejar de creer en aquel que siempre nos ha hecho bien. Si estás en un momento en el que te representa la vida de Job, en la que no comprendes el porqué de las cosas que estás atravesando, el dolor no es el final. El sufrimiento lo vemos y lo sentimos todos. Aprendemos a lidiar con eso, pero de manera diferente, tomados de la mano del Señor. Él nos lleva a trascender en esta vida, con la esperanza que no se quita y que perdura para siempre, que es Él mismo. Aunque nada tenga sentido y digas que no hayas ningún contentamiento en cualquier área de tu vida, mira con ojos espirituales al que estás esperando más que nada en este mundo. Dejar de esperar es sinónimo de muerte. Es como dejar de respirar y encontrar alivio superficial por el efímero mundo. Agárrate de la mano del soberano. No te sueltes por nada en el mundo. Deja que la presencia del Espíritu Santo en tu grito desgarrador, en tus miles de preguntas, en tu rendición absoluta, te envuelva en su manto de gracia y misericordia. Hoy es el día de seguir siendo barro, de no perder la comunicación con el alfarero, de amar la vida en compañía con Dios. Al final Él siempre queda y nunca te abandona. No desistas en tu dolor, no desistas en tu sufrimiento. Subí al monte de la gracia, a ese camino que sigue abierto por la sangre de Jesucristo, y presenta tus caminos en rendición a Dios, porque eso te va a llevar al propósito que Dios quiere llevarte. El camino de aprendizaje lo vivimos todos, y nuestra alma no puede dejar de hablar con el que siempre tiene palabras de vida.
nosotros no podemos defendernos ante Él. Por eso vino Él a defendernos del acusador. Con su amor proactivo, nos levantó, nos salvó, nos libertó y nos dio una nueva vida, y a pesar de las pruebas, seguimos estando de pie. En medio del quebranto, nunca se fue la fe, porque el barro le habló al alfarero. Seguí siendo barro. Dios te bendiga. Si puedo hablar, y aunque mi alma desangra, las circunstancias no me harán callar. No, mi corazón no fue cuidado, no hice caso. A esperar la soledad, todo fue claro. Cuando vi tu mano, no quise jamás retroceder. Me levanto en tu nombre. Ya no me quedo acá, me abriste las puertas y esa es tu voluntad y ya no quiero más. Hace tiempo que no vivo más mi vida. Trataba de impresionar cuando solo era adorar. Decime cuánto es el tiempo para no desperdiciar. Hace tiempo que no vivo más mi vida. La vida se vuelve un letargo si no es el precio de buscar que ganes hoy. La consecuencia es la presencia de la eterna redención y una brisa al corazón. Ya no me quedo acá, me abriste las puertas y esa es tu voluntad y ya no quiero más. Hace tiempo que no vivo más mi vida. Trataba de impresionar cuando solo era adorar. Decime cuánto es el tiempo para no desperdiciar. Hace tiempo que no vivo más mi vida. Sos vos. Sos vos. Si puedo hablar con vos, si puedo hablar. Gracias. Hoy me despierto, me consume tu fuego, tan metido en mis huesos y sufrirlo no puedo. De esto no me avergüenzo, es tu evangelio eterno. Testifico tus hechos, nací para este tiempo, porque es poder de Dios. Bueno, volvemos después de un largo tiempo ahí. Viste, cada vez más largos los podcasts, ¿sí? Las reflexiones que hace mi amigo Mauro. Pero bueno, estamos acá en vivo. Nos quedan
una media hora para poder compartir, y bueno, lo que estábamos compartiendo de hecho, ¿no? Estábamos autodesarrollando también con este audio, espero que haya sido de bendición también, y hablábamos de muchas cosas, pero no vamos a volver a tocar todo, pero sí hacer las cosas más importantes que estuvimos viendo. ¿Por qué? Cuando el barro habla, ¿no? Estamos hablando acá de la fe. Una de las cosas que hablábamos primeramente es la fe en medio del quebranto. Pero para leer, para entrar un poquito más en contexto, no voy a leer todo el capítulo 13 tampoco, pero desde el versículo 13 del capítulo 13 dice así: escuchadme y hablaré yo. Ahí como que dijeron, wow, dijeron los amigos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Los amigos, no dijeron así, no, es mi versión, pero como que se calmaron, como que se callaron los amigos y empezó a decir Job esto: escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere, dice Job, ¿no? ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, 15, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. Y el 16 no lo hemos leído, pero dice así: y él mismo será mi salvación. Una de las cosas que vemos en toda la palabra de Dios, y acá específicamente en Job, es que también palabras que él decía eran palabras proféticas, como lo vemos en el famoso capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive. Y ahí habla también del Señor Jesucristo. Estaba profetizando, y acá también: y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oí con atención mi razonamiento, dice Job, y mi declaración entre en vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado, decía, ¿no? Acá hablamos de fe, ¿no? ¿Quién es el que contenderá conmigo? Dice, porque si ahora yo callara, moriría, dice. A lo menos 2 cosas no hagas conmigo. Entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá, ¿no? Porque empieza a hablar de muchas cosas más. Y él habla, sabemos que Job perdió sus hijos, perdió sus casas, sus posesiones, sus ganados, perdió absolutamente todo, incluso su salud, una sarna maligna que tenía, con un tiesto se rascaba. Sabemos la historia, que su esposa lo abandonó, le dijo: maldice a Dios y morite todavía, bendecís a Dios, todavía haces esto. Y él dice la palabra de Dios una y otra vez que en todo esto no pecó Job con sus labios. Él no pecó, ¿no? Nos habla de esto. Sabemos que Job y sus amigos ignoraban de una reunión que en el ámbito espiritual, donde el diablo se presentó, ¿no? De rodear la tierra venía y le dijo justamente a Dios: permitime que haga esto y vas a ver cómo va a blasfemar. Y todo fue permitido por Dios. Acá vemos la soberanía de Dios, ¿sí? Hay una canción viejita que cantábamos en nuestra iglesia, ¿no? Sin Dios nada somos en el mundo y nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Él es el Dios de lo macro, que cuenta a cada una de las estrellas, las llama por su nombre, pero también dice el Salmo que Él a cada uno de nuestro cabello los tiene contados. ¿Podés explicar eso? La verdad que no. La sabiduría y el poder de Dios es infinito. Dios de lo macro y de lo micro. El Dios creador vino a la vez a ser morada en vos y en mí. En cada hijo de Dios vino a ser morada. Somos templo del Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad vino a ser morada en nosotros. Por eso una de las cosas que hablábamos en primer lugar, la soberanía incuestionable de Dios. El texto de Job 13:15 y Isaías 45:9 que hablábamos, ¿no? Dirá el barro al que lo formó: ¿qué haces? ¿O por qué me haces de esta manera? Es decir, en cuanto a la soberanía incuestionable de Dios, decimos que Dios tiene todo el derecho de hacer con nosotros lo que quiera. Somos barro en sus manos. Somos barro en sus manos. Tal vez si algunos no se ha creído algo, como dice Pablo a los hermanos de Galacia, así mismo se engaña. Si alguno se cree ser algo, así mismo se engaña.
La creación no puede cuestionar al Creador. Su diseño es perfecto, aunque incomprensible para la razón humana. Mirá que hemos malgastado, hemos querido echarlo todo a perder, toda la creación de Dios perfecta. Sin embargo, esta tierra sigue germinando, dando fruto. Sin embargo, podemos disfrutar de las estaciones, a pesar de las cosas, de cómo el ser humano lo echó todo a perder. Y a pesar de las contaminaciones que van en aumento, esta tierra, como dice uno de los profetas, tierra no temas, alégrate en el Señor, porque Jehová va a hacer grandes cosas, ¿no? Y como dice también, que la creación está como con dolores de parto, como lo dice Pablo a los romanos, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero sin embargo, la creación no puede cuestionar al Creador. Su diseño es perfecto. El hombre es el que lo echa todo a perder. Aunque incomprensible para la razón humana, la creación no puede cuestionar al Creador. La sabiduría humana, por más refinada que sea, no puede encasillar a Dios. Y acá yo pensaba en Moisés, cuando le dice a Jehová, a Dios, pero si me preguntan quién me envía, ¿qué les digo? Y Dios le dice, decirle que el yo soy te envía. Yo soy el que soy. Tremendo. No hay manera de que podamos encasillar a Dios. Por eso ese yo soy es el mismo que Dios en la segunda persona, en el Hijo, vino a este mundo, y es una de las palabras que se apropió el Hijo de Dios. Dios mismo, allí, ¿no? Lo vemos en el Evangelio de Juan, con esos 7 yo soy, el pan de vida, el agua de vida, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, y cuántas otras cosas más, el buen pastor, ¿no? Él es el yo soy. Él trasciende toda lógica, eso decimos, y todo sistema filosófico. Él lo trasciende, hermanos. El sufrimiento no invalida su soberanía. El sufrimiento que estés pasando, hermano, no invalida que Dios es soberano. Más bien la revela en formas que solo la fe puede discernir. Solamente la fe. Al final se trata de creer en la soberanía de Dios para que ciertamente podamos comprender, ¿sí?, que el sufrimiento que estemos pasando no invalida su divino poder, su soberanía, su sabiduría infinita. Por eso, una de las aplicaciones que podemos dar a nuestra vida cuando enfrentamos pruebas, no debemos buscar explicaciones humanas, sino rendirnos ante la majestad divina. La fe comienza donde termina el razonamiento. ¿Sí? Por eso muchos han seguido a Jesús. Lo vemos en Juan capítulo 8, cuando le dice a sus discípulos, los que habían creído en Él, en alguna manera eran pseudo discípulos, cuando sabemos ese pasaje famosísimo que dice el Señor, que conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Si creéis en mí seréis verdaderamente mis discípulos. Pero luego de eso hubo otra serie de palabras ahí, y vemos que al final se volvieron atrás esto. Negaron al Señor porque habían creído de una manera intelectual, de una manera con la razón, podríamos decirlo, pero bueno, va mucho más allá de eso. No solamente tiene que ser eso, sino va mucho más allá. Sabemos acerca del arrepentimiento, de la conversión y de la fe salvífica, que es solamente dada por Dios. Es esa fe en el Hijo de Dios, una fe radical. No solamente un convencimiento, sino estar convertidos. Un giro de 180 grados. Estrefo, diríamos en el griego. ¿Sí? Para las generaciones de ahora y las generaciones futuras. El estrefo, el volverse a Dios. Sino rendirnos hasta la majestad divina. La fe comienza donde termina el razonamiento. También, número 2, vemos también acá la honestidad desgarradora de Job. Por eso te decía al comienzo del programa, si te identificás con él, Job no se presenta como perfecto, pero sí como sincero. Él desnuda su corazón, abre su boca y empieza a decir esto, ¿no? Él defiende, ¿sí?, sus caminos no por orgullo, sino por necesidad de ser escuchado. Él de alguna manera pensaba que Dios no lo estaba escuchando, que Dios lo había dejado, lo había abandonado, pero él quería presentarse, quería tener una audiencia con Dios, quería tener una entrevista con Dios, quería sentarse a charlar con Dios y decirle, Señor, no por orgullo, sino que tengo la necesidad de que me escuches siquiera unos segundos.
si quieras un momento, unos minutos, escúchame, Dios. Sus amigos intentan explicar lo inexplicable, cayendo en soberbia teológica, podríamos decir. Job, en cambio, clama desde el abismo. ¿Te acordás ese Salmo 130 que compartimos una vez? Desde lo profundo, dice el salmista, a ti clamo. De alguna manera acá también vemos lo mismo. Job, en cambio, clama desde el abismo. De lo más profundo, él clama al Señor. Y una de las cosas que los amigos intentan explicar es el sufrimiento. Y uno de los amigos empieza a nombrar la teología de la retribución. Es decir, algo habrás hecho, Job, para estar en esta situación. Y por eso Dios se ha irado con vos, y por eso te ha pasado lo que te pasó. Esto lo vemos años, siglos más adelante, cuando nuestro mismo Señor Jesucristo pisó esta tierra y estuvo con 12 discípulos. Y en Juan capítulo 9 estaba ese ciego de nacimiento y le preguntaron al Señor: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que esté así? Teología de la retribución, ¿no? Entonces vemos esto, de alguna manera caían ante la soberbia, estaban rozando, pero en cambio Job clama desde el abismo. Por eso dice: aunque él me matare, en él esperaré. No es una frase lógica, sino una declaración de fe radical. ¿Cómo vas a esperar si estás muerto? Podríamos decir. Es una declaración de fe radical. Yo voy a seguir creyendo en él. Y esto me llevaba también el apóstol Pablo, ¿sí? Una de las cosas que le dice a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, y cuando Timoteo se cree que lee esa carta, ya Pablo había muerto, hermanos. Pero Timoteo ya con 40 años, pastoreando en Éfeso, problemas con los falsos maestros, con los falsos apóstoles, con los falsos profetas tenía, ¿sí? No es muy distinto a la actualidad en la que estamos pasando, ¿no? Y tenía problemas con los hermanos, y él de alguna manera quería tirar la toalla, podríamos decir, pero Pablo le empieza a alentar, le empieza a decir en la primera y en la segunda, ¿no? Las dos cartas, de que no es momento de dejarlo atrás, de tirar la toalla, de que avive el fuego del don de Dios, que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, que no se avergüence del Evangelio, sino que sea ejemplo, que no se avergüence ni siquiera de Pablo, porque Pablo ahí dice también, en esa segunda epístola: porque yo sé a quién he creído. Job sabía en quién creía, y lo vemos, tal vez podríamos decirnos de alguna manera, pero al final salió justificado Job, y al final empieza a hablar que lo que él necesitaba era conocer a Dios de verdad, en profundidad. Y de eso se trata la vida cristiana. La fe te lleva a conocer y a ir más profundo en Dios. Donde ya la lógica no tiene lugar, al final se trata de creer, como dice una canción, de creer o no creer. Job, en cambio, clama del abismo y dice: aunque él me matare, en él esperaré. No es una frase lógica, como decíamos, sino una declaración de fe radical. Job reconoce que hablaba lo que no entendía. Al final termina así la palabra de Dios, este libro, ¿no? Su teología era correcta, pero su experiencia lo llevó a una revelación más profunda. Dios no desprecia al que se acerca con un corazón quebrantado. Bien puede dar cátedra a esto David, el rey David, en el Salmo 51, cuando se arrepintió de corazón. El corazón contrito y humillado, tú, oh Dios, no desprecia, dice. Podemos hablarle desde el dolor a Dios, pero con reverencia. La honestidad no es rebeldía, sino si está bañada en humildad, la honestidad no es rebeldía. Lo vemos también en Habacuc, que de alguna manera empieza a hablar al Señor, no entiende, está enojado, podríamos decir, pero Dios lo escuchó. Y al final termina alabando a Dios y diciéndole al Señor: aunque pase, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque pase todo esto, con todo me voy a alegrar, me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Número 3, otra cosa que podemos ver, que la esperanza trasciende el dolor. La esperanza. ¿Se acuerdan que compartíamos un programa que somos los más dignos de conmiseración, de lástima? Si limitamos la esperanza en Cristo, la vida cristiana, en esta cronología, en este tiempo, en esta tierra, hermanos, estamos de paso. Nuestra esperanza es eterna, y esto es un suspiro, un instante, lo que estamos viviendo en esta tierra.
Cristo viene pronto y nosotros tenemos que estar preparados y disfrutar mientras tanto de la herencia que tenemos en Cristo, del aval, del anticipo, del arras de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo que nos lleva al Señor. Por eso, hermanos, la fe no es solo para los días buenos. Esto lo escuchábamos, ¿no? Es para cuando todo parece perdido también. Cuando todo decís, mirá, está todo perdido, no hay... Ahí también empieza a ser ilustrada, empieza a ser refinada nuestra fe. Dios nos prueba. Él no tienta a nadie, como dice Santiago, pero sí Dios prueba nuestra fe. Y si estás siendo probado, no te olvides que seguís siendo barro. No te olvides de esto, de que seguís siendo barro y que puedes ver a través de Job fe en medio del quebranto. En medio de tu dolor, tenés que seguir creyendo en Dios. Job pasa de oír a ver. Porque él termina diciendo, hermanos, de oídas te había oído, dice el último capítulo, mas ahora mis ojos te ven. Después dice que se arrepiente, ¿no? De oídas te había oído. Él pasa de oír a ver. El sufrimiento no es el fin, sino que es el medio por el cual Dios se revela de manera más íntima. De manera más íntima. Y vemos, si tal vez has pasado por un momento difícil, puedes decir, sí, la verdad que sí, Elías, yo pasé por un momento complicado en mi vida. Pero en ese momento pude ver la mano de Dios tomando mi mano y llevándome a la victoria, llevándome al horizonte, llevándome a tener paz en mi corazón. Él estuvo conmigo en ese momento. Él nunca te abandona, Él nunca te deja, Él siempre está con nosotros. Por eso, aunque no entendamos esa situación, ese momento difícil, llamale proceso si querés, esa dificultad que estemos pasando, podemos confiar en el carácter de Dios. Podemos confiar en el Señor, hermanos. Las tribulaciones, dice Pablo también, que son leves y momentáneas. Es un momento, pero en esos momentos igual podemos confiar en el carácter de Dios. Es decir, en lo que Dios es, en el carácter de Dios, en su justicia, en su amor, en su soberanía, en su santidad, en su justicia, en su gracia, en su misericordia y en su fidelidad. La esperanza en Dios no depende de las circunstancias. Es una convicción que se sostiene incluso cuando todo lo demás se derrumba. Cuando decís que todo se derrumba, es una convicción que goza la esperanza en Dios. Yo no puedo separar la espera de la esperanza. Esperar en Dios, hermanos, es vivir, aunque no veamos aún la respuesta. Si estás esperando en Dios, alegrate en el Señor, porque estás viviendo, estás respirando, puedes respirar profundo y decir, Señor, aunque pase esto, esta circunstancia, en ti espero, en ti confío, aún así en Él esperaré. Podríamos decir que todos somos Job, como lo habíamos compartido. Todos hemos pasado por momentos tal vez donde defender lo indefendible parece absurdo. Pero en esa rendición, en esa espera, en ese clamor, Dios se revela a través de la persona de su Hijo Jesucristo, a través de su palabra, a través de lo ya revelado. El Espíritu Santo nos ilumina, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, pero toma nuestra mano y nos lleva a Cristo. No se trata de tener razón, sino de conocer a Dios. Y cuando lo conocemos, aunque sea en medio del dolor, todo, absolutamente todo cambia. Por eso, hermano, el descanso del barro, vemos esto, es solamente en las manos del alfarero. Aunque el barro fue golpeado, moldeado, quebrado y vuelto a formar, mirá, te han vuelto a formar, fuiste quebrado, moldeado, nunca pierdas la comunicación con el alfarero. Nunca perdió la comunicación con el alfarero, nuestro querido amigo Job. Job como barro fue procesado en el horno del sufrimiento, pero su alma no se desconectó del que lo diseñó. No se había desconectado, seguía hablando con el Señor, seguía hablando. De alguna manera los amigos empezaron a cuestionar, pero de alguna manera empezó todo esto, dio lugar a que empiece a hablar y todos se callen y empiece a hablar el Dios Altísimo. Y todos pusieron su mano en su boca, como dice Job también,
y empiezan a escuchar al Dios soberano. Se encontraron con Él, se encontró Job con Él. Por eso su alma en Él descansó. No porque todo se resolviera, sino porque encontró paz en la presencia del que lo conoce desde antes de nacer. Y después de esa paz que encontró, de encontrarse con Dios, dice que Dios lo bendijo, le multiplicó todo lo que tenía, ¿sí? Y vemos esto, hermanos, y que vivió muchos años, largura de días Dios le dio. Pero antes se encontró con Él. Esta es la esperanza que trasciende el dolor, que el alfarero no ha soltado su obra. Él sigue trabajando, Él no te ha soltado. Y si estás renegando y decís, si estás escuchando por primera vez y decís, y escuchaste el Evangelio, te has vuelto atrás, te has apartado del camino del Señor, quiero decirte que Dios no ha terminado con vos. Vos seguís siendo barro. Y pasaste por un momento difícil tal vez, te han criticado, te han juzgado, ¿sí? Has caído, te has levantado, has vuelto a caer, has pasado por muchas dificultades, pero el barro en las manos del alfarero, solamente en esas manos hermosas, preciosas, esas manos tan fieles de amor, de gracia, solo en esas manos puede descansar el barro, solamente en Él puedes descansar. Por eso esta es la esperanza que trasciende el dolor, que el alfarero no ha soltado su obra, que sigue moldeando, sigue hablando, sigue restaurando. Él escucha tu voz. Por eso dice el Salmo 116, dice David, amo a Dios, porque a pesar de todo Él inclinó su oído. El Dios soberano inclina su oído a escucharte y a escuchar nuestra necesidad, nuestro dolor, a escucharnos en medio de nuestro sufrimiento. Y Él siempre quiere acercarse a nosotros, pero nosotros tenemos que acercarnos a Él en comunicación, en oración, en lectura de su palabra, en las disciplinas espirituales que Él nos ha dejado, buscando su rostro en la congregación con nuestros hermanos. El barro nunca perdió la comunicación con el alfarero y por eso su alma en Él descansó. Por eso quiero compartirte esta canción que habla de esperar en Dios. Lo escuchamos unos momentos, luego oramos y leo los mensajes y nos despedimos. Pero esperar en Dios, lo más real que te puedo mostrar para la vida cristiana es esperar en Dios. Es lo más real. Por eso, así como hizo Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. En Él esperamos, hermanos. No importa lo que estés pasando, espera en el Señor. Y escuchamos esta canción. Fábulas no creo más, ya no soy un niño, pero eso no quiere decir que no creo en algo mayor, pues lo he visto en un hospital cuando el doctor me dijo, nada podemos hacer. Pero no era el final, nunca he visto oro al final de un arco iris, pero en tu promesa confiaré en medio de la prueba. Dios, si lo dices, tú lo cumples, quizás no como quiera yo, pero esto haré, esperaré en ti. Esperaré en ti, tu gracia he probado, en ti he confiado. Esperaré en ti, esperaré en ti, tu gracia he probado, en ti he confiado. Esperaré en ti, tú eres digno de mi espera, Dios. Yeah. Yeah. Has ordenado mi andar, tú eres mi guía, aunque no sepa que vendrá, tu mano me cuida y todas mis dudas se derrumban ante aquel que es la verdad.
gracias, gracias Señor, porque podemos esperar en ti. Esperamos en ti, Señor, como dice esta canción, tu gracia hemos probado y en ti hemos confiado. Tú nunca nos dejas, Señor, la esperanza que tenemos trasciende al dolor, trasciende al sufrimiento. Señor, tú eres nuestra esperanza eterna. Por eso te pido por los hermanos que están esperando, Señor, una respuesta tuya. Señor, que no bajen los brazos porque tú eres fiel y tú respondes a tiempo. Tú siempre llegas a tiempo llegas, siempre hablas antes de tiempo, Señor. Antes de que pasen las cosas, tú nos hablas, tú nos amas, tú nos restauras, nos levantas. Señor, no merecemos tanta gracia. Sin embargo, Señor, tú te inclinas a escucharnos. Padre Santo, que no perdamos la comunicación contigo. Queremos seguir siendo barro. Queremos seguir, Señor, que siendo barro en tus manos, que tú nos sigas hablando, Señor. Así como lo hiciste a la mañana, me contaba, Señor, mi hermano Mauro, que hablaba de esto justamente. Tú nos sigues hablando, Espíritu Santo, de que somos barro en tus manos. Por eso te damos gracias, Señor. Sigue ministrando a través de tu palabra, a través de cada canción. Sigue ministrándonos en nuestros hogares. Padre Santo, que no sea unas palabrerías simplemente, sino que podamos buscar tu rostro, hablar contigo a corazón abierto, Señor, desnudar nuestra alma y decirte lo que nos está pasando, Señor, porque ciertamente tú conoces nuestras situaciones. Aunque, Padre Santo, estemos pasando momentos muy difíciles, así como Job dijo, aunque él me matare, en ti esperamos, Señor. Esperamos en ti, Señor. Nunca queremos perder la comunicación contigo, porque solamente de esa manera puede descansar nuestra alma para siempre. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Te doy gracias por los hermanos que estuvieron en una sintonía. Bendice a cada uno de ellos y a los mensajes que voy a estar leyendo, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Mientras escuchamos esta canción, esperaré en ti. Quiero leer los mensajes. Se había comunicado Revolución Juvenil Marcando Huellas. Hermoso programa que tienen nuestros hermanos Ariel y Adriana. Dice: bendiciones, siervo, aquí escuchando, contenta de un jueves de Evangelio Eterno. Te queremos mucho. Aquí está Ari, te manda saludos. Gracias, hermanos, hermano Ariel y hermana Adriana. Que Dios los bendiga. Gracias por compartir mi música, por compartir, por siempre estar ahí, mandándome sus cariños. Que Dios bendiga y siga usando sus vidas y prospere cada área de su vida. Sí, Dios bendiga su ministerio también. También mi mamá Teresa Mancilla dice: bendiciones, Elías. Gracias a Dios por su poderosa palabra viva y eficaz que permanece para siempre, iluminando a nuestros caminos, fortaleciendo y sosteniendo nuestras vidas. Saludos a todos y a seguir adelante, Cristo viene. Amén. Maranata. Gracias, Ma, por estar y por dejar este mensaje. Mañana de 14 a 16 va a estar mi mamá compartiendo, hablando de ti, Dios mediante. Y también me dejaba un mensaje mi papá, el pastor Omar Escubilla, dice de esta manera: qué bueno poder escucharte, Elías, hermoso programa, bien nutritivo. Adelante, Elías, Dios siga usando tu vida, bendiciones para cada vida que está escuchando. Amén, gracias, Pa, por estar. Dios te bendiga también. Y gracias a todos los que están en sintonía, a los que estuvieron escuchando, que Dios los bendiga, ¿sí? Y decirle que sigan siendo barro, Sos barro en las manos del alfarero. Él es el mejor que puede tratarte de la mejor manera. La primera persona que desea tu bienestar es el Señor. Así que esto ha sido otro programa de Evangelio Eterno. Gracias, amigo Mauro Sánchez. Dios mediante, creemos por fe, ¿no? Esperamos que estamos en vivo, ¿no? ¿Qué esperamos? Ya vienen los días lindos, ¿Viste? ¿La pasaste bien en primavera, amigo? ¿Bien? Buenísimo, buenísimo. Acá trabajando siempre, ¿no? Tu frase, el lema es: mi padre hasta esta hora trabaja y yo trabajo, ¿no? Así como que Dios te bendiga, hermano. Gracias, amigo. Que tengan un hermoso fin de semana. Los jueves está mi amigo, si querés escuchar a la mañana, a las 8, ¿no? De 8 de la mañana a 9 está Pan de Vida, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Así que mañana de 14 a 16, hablando de ti, también programa El Ministerio Lo Incomparable. Este sábado te invito. Estamos en el mes de la Biblia, culminando esta serie que estábamos compartiendo temas referentes, programas acerca de la Biblia, y un invitado de lujo que va a estar compartiendo con nosotros, maestro de la palabra,
que se llama Rafael Leiva. Me dijeron que vienen con una camada, viene con el grupo de jóvenes, así que los esperamos si querés venir. Los Jazmines 565, Ciudad de Vita, la iglesia Ministerio El Incomparable. A partir de las 20 horas este sábado te invitamos, así que Dios te bendiga. Y también creo que no me olvido nada más, hay una publicidad también, una confraternidad de damas que se va a estar llevando a cabo también en octubre. Está la publicidad, escuchá también las publicidades de la radio en nuestra congregación Las Hermanas. Así que Mauro, nosotros no nos podemos poner peluca, como te dije, no, nosotros no podemos estar. Pero bueno, que tengas un hermoso fin de semana. El jueves, Dios mediante, de 15 a 17 en vivo, si Dios lo permite así, esperamos en Él. ¿Sí? Y si no, aunque Él nos mate, en Él esperamos. Seguí siendo barro, ¿sí? Porque solamente, y no pierdas la comunicación con Dios, porque teniendo buena comunicación con Él, tu alma va a descansar para siempre. Que Dios te bendiga. Gracias. Hoy me despierto, me consume tu fuego, tan metido en mis huesos y sufrirlo no puedo. De esto no me avergüenzo, es tu evangelio eterno. Testifico tus hechos, nací para este tiempo.